Y bienvenidos a todos de nuevo a nuestro podcast, nuestro pequeño proyecto 2.5 de cine, con nuestro segundo episodio. Andamos bastante activos con la creación del contenido y hoy estoy con dos invitados que seguro ya conocen, pero nunca está de más volver a presentarlos: Bilbal Hola, ¿qué tal? y mi estimadísimo Gao. Sigo con depresión, hola. Eso nunca va a cambiar. Como dijimos aquí, vamos a crear un lore con psiques complejas y desarrollos de personaje con tramas envolventes y giros de guión imprevisibles. Así que, bienvenidos de nuevo. El día de hoy eh, queríamos hacer como segundo episodio, como para que vayan viendo el tipo de contenido que va a ser en general. No va a ser algo ni lineal ni demasiado con una brújula tan clara, aunque obviamente los planificamos. Hoy cine y vida. Cine y vida. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Básicamente, mientras estábamos como en la preparación del episodio, estábamos buscando los temas entre la lluvia de ideas grande que teníamos para la creación de los siguientes episodios. Y vimos que hoy día no nos apetecía tanto eso. Que no, lo que más queríamos en este momento es hablar un poco desde lo más personal para cada uno. El cine en nuestras vidas, y por eso el tema de cine y vida. Así que si alguno de ustedes quiere comenzar, yo lanzo una pregunta y es: ¿cómo se relacionan el cine y la vida? Parece que Bilbal no quiere hablar. Bueno, Él nunca quiere, él es tímido así. pero Es mejor dar el comentario al final. Es verdad, cerrar con broche de oro. Bueno, amigo Gaut. efectivamente, bueno, como mencionaste antes, estábamos como hablando un poco acerca de ello. Y es que sí, tiene una relación bastante cercana, bastante amplia. Todos podemos relacionar alguna película a un determinado momento de nuestra vida. O sea, desde caricaturas hasta algo extremadamente complejo, ¿verdad? Como puedo relacionar algo a mi niñez, que son las películas de Toy Story, que realmente, Uy, no, wow, yo soy tu amigo fiel. literalmente, o sea, desde esa intervención de pequeño, influye a un grado bastante amplio en tu vida. O sea, ¿cuánta gente de nuestra generación ha crecido viendo televisión, ha crecido viendo internet y ha podido ver distintas obras que obviamente influyen en sus psiques? Em, Yo qué sé, hasta el Doki pudo haber influido pues para ayudarte a cuidar los mangos, los árboles de mango. Es que sí, Ok, sí, iniciamos Dora la fuerte. exploradora. Iniciamos muy literalmente. fuerte con No el día robes. de hoy. Pues Los sí, morenos son los que hablan español, yo que sé, su enseñadora. Pero no estoy muy seguro, yo nunca lo vi. yo, Bueno, yo solo sé que gracias a Dora no robo. Al menos solo durante una etapa de mi recién, vida. Así que durante una etapa. durante una ¿Cuál fue, etapa me sirvió. No te lo cuál fue lleves, zorro, no te lo lleves. Zorro, cuál fue no el te la hombre que te lleves. enseñó a robar? ¿Cómo arreglar el sistema judicial peruano? Pues Dora nos dio la Sí. respuesta y no nos dimos cuenta. Pues sí, Bueno, pero iniciamos muy fuerte, de verdad. es que sí, Me es que gusta. es solo una cara de la moneda. O sea, aparte de que influye en tu niñez, por ejemplo, en la actualidad, eh, tú ves algo mientras que estás triste, algo que tal vez es triste, es feliz, pero obviamente influye en tu estado de ánimo. Bueno, también depende de la calidad de la obra, pero es que es así. El cine influye de tal manera en En todo, la en todo. personalidad. Sí, en la Sí, personalidad, claro, más allá de eso. Sí, en la Sí, personalidad. sí, claro, Sí. ¿no? Que quería profundizar un poco más, pero sí, y puede ser en cualquier sí, momento. es verdad. Bueno, Y, y lo que dice Gaud es muy cierto, y justamente quizá por ahí es la línea en la que también quería direccionar esta conversación, porque hablando desde el punto más de vista personal, en el anterior episodio hablamos un poco del concepto de cine, temas más técnicos, artísticos incluso del cine, pero justamente
el cine también es una forma de comunicación y las formas de comunicación tienen dos partes. El director puede hacer todo su trabajo para comunicar algo, pero al final el que va a recibir esa información y la va a interpretar van a ser todos los espectadores. Y ahí es donde creo radica la importancia de cine a nivel personal en cada uno. Lo que decías, hemos crecido viendo películas, series que de alguna manera han impactado en nosotros. Un ejemplo, no sé, los niños que, ya lo hablamos en el anterior episodio, va a parecer un refrito esto, pero en el anterior episodio hablamos un poco de El Joker, de Joaquin Phoenix, y cómo se armó todo esto, las personas que adoptaron su personalidad. Y aunque parece una tontería, ¿no? Parece una tontería como vas a ir vistiéndote payaso, imitando un anarquista ¿Cómo vas a asesino. basar tu personalidad? ¿Cómo vas No a me Eso basar tu juzgues, nunca termina personalidad? bien. no Nunca me termina bien, juzgues, exacto, no me pero juzgues. pasa. Lo siento, Gabo. Tenía que decirlo. Quiero que te des cuenta, amiga. Soy un hombre loco, la sociedad me corrompió. Pero a lo que voy con esto es que, aunque no lo parezca, sí termina influyendo un personaje. Porque un personaje tiene, por lo general, una historia. Tiene un trasfondo, el cual muchos de nosotros podríamos sentirnos identificados de alguna forma. Y el Joker de 2019 es un ejemplo porque representó una parte de la sociedad muy grande que se siente ignorada y vio esto como una salida a tener voz, lo más parecido a tener voz en ese momento. Y aunque evidentemente se tomó con más humor que otra, también tenía un mensaje social y político bastante profundo. Entonces, Entonces, el cine también puede tener mensajes sociales y políticos. sí, y a decir verdad, yo creo que es parte esencial del cine muchas veces. Barbie, el ejemplo más claro, ¿no? Película hecha para público femenino y representar de que es también una parte en la que esta forma de entretenimiento debería empezar a, a tomar más películas de este estilo y además representar. Barbie tomó invertir los roles, ¿sabes? Invertir los roles, la forma en cómo concebimos a veces a las mujeres en el mundo real, lo cambiaron en este caso a los varones y hace que tenga un impacto, porque como espectador tú, siendo varón, dices, ok, pero cómo están representando a los varones aquí? ¿Cómo están haciendo inútiles, oprimidos y tal? Pero luego te pones al mundo real y no es lo mismo que pasa con las mujeres. ¿Y cuántas mujeres no pueden sentirse identificadas y querer un mundo como el de Barbie? Entonces, influye bastante el mensaje también. Obviamente yo siento que es importante la forma también. No por querer mandar un mensaje bonito, tu película está exenta de todo análisis crítico o de calidad, pero personalmente ahí es donde entra la subjetividad. Yo creo que el cine es una forma de conectar. No sé qué dicen ustedes. Excelente reflexión. Gracias. O sea, Pero, o sea, claro, conectar. Pero también está la cuestión de que no todas las películas están diseñadas, bueno, películas, hablando de manera general también series, no todas están diseñadas para dar un mensaje. Algunos son simplemente de entretenimiento. O sea, existe el mensaje, sí. Existe la transmisión de sentimientos, sí. Pero el principal objetivo, más que ese mensaje, es entretener. Entretener. Es verdad, pero Y hacer que para una persona que tenga una mejor tarde, una ujú, mejor mañana, o que pueda dormir luego de ver un episodio de una serie que le gusta, eso es simplemente suficiente. eso, exacto. Eso es lo yo que creo decía. que Y a veces estaría mal considerar entretenimiento puro como forma de mensaje, porque yo siento que es lo que Martin Scorsese, por ejemplo, también lo hablamos en el anterior episodio, decía, ¿no? De qué cine, qué consideramos cine, qué no es, porque Marvel no es cine. Y hablaba un poco del entretenimiento, incluso yo dije, ¿no? Que para mí las películas de Marvel eran como más un parque de diversiones, donde vas a divertirte. Pero si esa es su línea clara de lo que quieren transmitir, esté bien o esté mal, ¿no también cuenta? ¿O no debería contar? Tiene un amplio yo, espectro.
Es verdad, Sí, sí, es bastante, bastante amplio. Pero lo que decías yo creo que es lo más importante, lo que el cine como cualquier forma de arte sirve para expresión de emociones y en esa expresión de emociones todos somos humanos al fin y al cabo y muchos vamos a sentir esas emociones como propias. Encontrar una canción que ejemplifique con su letra lo que estás pasando. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado? Y la escuchas una y otra vez claro. para sentir, para permitirte, porque de alguna manera utilizas ese medio para canalizar tus propias emociones. Copandax. Pandax, exacto. Ando. ¿Cómo era eso? Música, ando depre, Ando ando de depre, ponga pongan, pan. pongan música de Pandax, ¿no? Pero sí, Hay que aunque no ser, lo hay que ser. parezca, pero si nos vamos ya hasta el punto, o sea, ¿cuántas personas de verdad no sienten que la música de Pandax les ayuda a lidiar con sus problemas de tristeza y depresión, por ejemplo? Es que, ¿sabes? Hay dos tipos de personas, las cuales escuchan la música triste para sentirse más tristes y no pues para desahogarse. Bueno, claro, dentro de lo que cabe es un desahogo más, pero es que hay personas en las cuales escuchar la música triste pues influye directamente a ponerlos más tristes, pero no desahogarse. Y está la otra parte que sí lo hace, ¿no? Es Claro, que, pero de es alguna que manera te ha ayudado a canalizar emociones. Porque también puede ser, ¿no? Canalizarlas y sentirte peor. También puede ser sentirte más triste y todo. Pero de alguna manera siento que, así como ese ejemplo de la música, en el cine también a veces es más vívido. Porque ya no solamente tu situación, a veces incluso ves la personificación de ti mismo en un personaje. También está el hecho de que muchas personas pueden inspirarse. Claro, o sea, ahí es un poco, volviendo a lo de antes, pero de cómo uno va sacando las ideas que tiene en base a los personajes, porque nosotros, las personas, somos seres de imitación. Necesitamos Sí, ver para aprender algo, necesitamos ver para imitarlo, y así luego de imitarlo, cuestionarse si eso que estamos haciendo está bien o está mal. es muy cierto. Sí, Entonces, esas ideas a veces también pasan. Por ejemplo, en un lugar, en un hogar, donde los padres están ausentes. Entonces, ¿de dónde saca esa, esa manera de actuar, esa claro, forma de actuar, esa imitación que esa hablas. imitación? Entonces, de la televisión, de aquello que vea. ¿Es bueno? Claro, Depende de las cosas que veas. Puede claro, que sea también. malo, puede que termine siendo bueno, pero esa acción de transmisión de información de cómo actuar lo obtiene de las series que vea, de lo que vea prácticamente. Claro, es muy cierto eso. Y dentro de esa línea también, yo creo que dentro, o sea, lo que lo dijiste, ¿no? Del el factor de imitación. Y sí, y yo siento que es que, al igual, el cine es arte. O sea, es en primer lugar. El cine es arte. Sí, 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 ya El llegamos cine a... transmite, ajá, ya llegamos a eso hace rato. Y tiene, creo que un poder muy grande en las personas en el sentido de que por algo es un tipo de medio de entretenimiento tan consumido, incluso superior a otras industrias como la música o yo qué sé. Entonces, Es cierto, es cierto. ajá, entonces, ¿qué es lo que hace que tengamos un consenso tan grande en el mundo para ver películas? Porque le puedes preguntar, no conozco a nadie en este mundo que no le guste ninguna película, o que no haya visto ninguna película, o que no tenga un personaje o algo en donde apoyarse. En Es como otras norma formas, general, sí es es norma norma general. general. Entonces, ¿qué hace que sea tan global? ¿Qué hace que sea tan global para nosotros? Esa es la primera pregunta y creo que la respuesta la podríamos encontrar quizá en nosotros mismos. Quizá, igual podrías... ¿Que hay alguna historia, hay algún ejemplo que encuentres en ti mismo de esta influencia del cine de esa forma en tu vida personal? Bueno, yo lo siento que es un poco debido a la cantidad de información que uno puede obtener en las películas.
en las películas, en las series. Siento que esos dos son los principales, ¿no? Las películas y las series. Sean Sí, animadas o no. sí, Ya sí, sí. que la información visual es muy poderosa. Es muy poderosa. Yo estoy muy a favor de que muchas personas, ya que como mencioné, la imitación se hace más que todo a partir de la parte visual. Sí, es verdad, Entonces, sí. eh, el Es hecho más de fácil de que procesar también. más fácil de procesar, sí, mucho más fácil de procesar. Es mucho más fácil que tener un concepto abstracto en la mente, que mejor simplemente lo ves y ya. A ver, ahora, partiendo de eso, ah, a mí, a mí me gustaba mucho lo que son las caricaturas de cartoon, Oh, ok. ah, A mí también me las encantaban. de... ¿Te Sí, refieres a sí, las de sí, sí, Cartoon sí. Network, no? Sí, las de Cartoon Network. El increíble mundo de Gumball. Sí, ahí Mi, está el increíble mundo de Gumball. mi clímax, mi punto, mi cima de Cartoon Network, diría. Disney es mejor. No, de Bueno, ninguna manera. lo digo desde mi No, sí, yo perspectiva tampoco porque lo creo. yo en mi niñez no Ya, pude ver Cartoon Network por el cable. Bueno, sí. Ahí también Por eso, porque entramos. no había las condiciones económicas. Claro, también está eso. o sea, También no Es por está eso. eso, curioso, sino ahorita que porque, mencionas eso, claro, claro, de o sea, repente lo podemos ver más adelante, pero las influencias, el tipo de películas, el tipo de contenido cinematográfico que uno va a ver está limitado también a Es verdad. las Es, económicamente y socialmente. es muy cierto. Es claro, increíblemente cierto. Ahora, Y ahí creo en que mi también. caso, yo tenía Ujú. la condición, claro, terminando la idea anterior, en mi caso yo tenía la condición de repente poder ver algunas caricaturas que solo se transmiten aquí por cable, porque de repente tenía la condición económica como para poder permitirme eso, aunque solo por ciertos periodos de tiempo, Ok, porque no es algo que veía constantemente en todo el año, sino claro, solo claro. ciertos meses. Eventualmente, claro. Ujú. Sí, y eso de hecho hasta terminó dándole más importancia de lo que debería, porque era como que algo especial que podía ser un corto periodo del año. Claro, claro, le Y suma el factor a ese sentimentalismo como algo que no puedes hacer sí, siempre, ¿no? Como ese claro, póster que te gusta que no siempre te puedes dar el gusto, algo así. exacto, exacto, exacto. Así que dedicaba gran parte de mis vacaciones a ver puras caricaturas. Ujú. Y eso era muy entretenido. De repente no daba un mensaje, aunque luego, cuando uno se pone a volver a ver todo lo que vio antes, se da cuenta de que siempre había más de lo que simplemente se mostraba, pero eh, de manera, de forma simple, era más que todo para entretenimiento. Ujú. Sí. Y, interesante. Ahí se me vinieron varias ideas a la cabeza. Voy a ir ordenándolas como cronológicamente para que no se me pierda. Porque primero dijiste eso de lo delimitado, y es verdad, y es algo por lo que yo creo personalmente que como espectadores tenemos un gran poder y una gran responsabilidad, citando al tío Ben, eh, de, de poder hacer esto más accesible para todos, en el sentido de siendo un público más crítico y analítico con el tipo de arte que consumimos en todos los aspectos. En todos los aspectos. Porque si te pones a pensar, ¿cuáles son los boletos de cine más baratos? Las películas de Marvel, ¿no? Porque son masivas. Están dirigidas a un público masivo. Una entrada de Oppenheimer está más cara que una entrada de Barbie. ¿Y por qué? Porque estas películas como artísticamente más que no están yendo a vender, deben subir sus precios para poder pagar sus cuentas, ¿no? Para poder pagar el esfuerzo económico que está haciendo un estudio para eso. Para que Y sea rentable. para que sea rentable, en efecto. Esa es la palabra, para que sea rentable. En cambio, otras películas, como las de Marvel, Barbie o cualquier otro fenómeno, Mario Bros, por ejemplo,
no necesitan este tipo de consideraciones porque saben que van a ser masivas de por sí. Per se ya son masivas. Entonces, yo creo que la responsabilidad donde radica de un espectador es empezar a ser más crítico, empezar a analizar más el tipo de arte, haciendo que se distribuya mejor la cantidad de espectadores a través de él y que se premie más la intención artística. Cosa que al atraer más público también ante esto y al haber una mayor cantidad de personas que se fijan en este tipo de productos y que de verdad de corazón lo aprecian, va a ser que sea más accesible para todos. Porque actualmente se está formando demasiado esto de que el buen cine se está volviendo elitista. De que solo un pequeño grueso de la población puede hacerlo. Y no debería ser así, porque el cine tiene gran poder de comunicación y como espectadores volverlo algo más global y algo más accesible para todo el mundo es también romper eso y tener un medio poderoso para mandar mensajes. Entonces, eso es uno. Y lo segundo que dijiste sobre tu experiencia, pues la comprendo eh, perfectamente. A mí lo que me pasaba más o menos era con El Señor de los Anillos, cuando quizá la primera gran trilogía cinematográfica que vi. Antes de eso, eh, crecí en una casa en la que no les gustaban que vea dibujos animados así. Entonces me hacían ver documentales y cosas así, ¿sabes? Entonces, eh, Todo eh, serio, sí. sí, Muy sí, sí. sapiente de tu parte. Muy, eh, créeme que hubiera querido ver mi doki poco yo más tiempos, créeme. No lo recomiendo, no lo Un recomiendo. poco No extensos. recomiendo que les pongan documentales de la Segunda Guerra Mundial, epidemias de la viruela y peste negra a un niño de 4 años. No es recomendable. Es Gato. el dicho por expertos. Pero ya, fuera de A eso, mí de pequeño sí me interesaban cuando bastante esos me... documentales, ¿ah? Porque yo una vez recuerdo que vi un documental de qué pasaría si los extraterrestres llegaran. Creo que en History Channel Sí, o sí, sí, sí. No, 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 no. Pero era tanto eso Sí, que nos luego de mostraba. eso tipo te llevas la pregunta, Sí, entonces existen los extraterrestres? sí, Me sí, sí confunde más. pasa, sí. sí, Sí tú de pasa, niño sí no pasa. entiendes. O sea, mira, yo de Con niño mis pensaba hermanos que nos quedamos igual, nos poníamos a buscar sirenas en la vida real captadas en cámara, a buscar, nos metíamos en una cabina de internet juntando los tres nuestras mesadas y nos poníamos a ver eso. yo recuerdo Entonces, que de niño me había visto un documental de que los dragones existían y lo hacían con restos de dinosaurio y todo, lo sí, demostraban. sí, sí, Y sí, yo de sí, lo niño vi, te lo vi, juro lo que vi. pensaba que Igual, los dragones eran reales, que eran reales. Y yo recuerdo que llegó un día en el recreo que no me acuerdo cuántos años tenía y estaba jugando con mis amigos, pues, los chibolitos ahí, todos mongolitos, todos pequeños. Y le nada, hay que ser dinosaurios. Yo dije, ya quiero ser un dragón. Pero me dijeron, los dragones no existen. Y yo, ¿cómo que no? Y mi documental. Y mi documental. Sí, es que de esa manera Pasa, me sí influye pasa. directamente, porque literal yo viví un año, máximo no, unos meses, engañado pensando los dragones son reales. Los dragones son reales, qué god. Pero Pero wow, sí sí, pasa, sí sí, o sea, pasa. Sí, sí es- ocurre, eres sí muy ocurre. pequeño para ver las letras chiquitas que decía recreado como Es verdad, es verdad. sí, es que Apenas si sabías imagen, leer, apenas si imagen sabías leer imaginada. y te vas a meter a buscar dos pequeñas letritas, ¿no? Pero sí, así que si algún padre de familia escucha esto, por favor, sigan poniéndole poco a sus hijos. La granja de Zenón, todas esas cosas. Continúe, granja ese. continúe. Eh, Pero a lo que iba con mi punto es que comprendo lo que decía Bilbao, porque de niño como me hacían ver ese tipo de cosas porque eran más educativas, ¿no? Así. Cuando encontré un espacio para ver, no podía ver dibujos animados porque eran muy infantiles y cosas así, y tal, cosas así. Pero una película así más, sí la podía ver porque era como más para más grandes y cosas así. Entonces, yo me impresioné. Yo me impresioné y era algo que nunca había visto, una experiencia que nunca había vivido. Y, y como yo también tengo un gran gusto por la literatura, empecé a leer los libros y cosas así, y empezó a meterme quizá el mundo que más me gusta, que es el mundo de la fantasía medieval, ¿no? El tipo de género. Y se volvió como... Tiene esa especialidad porque fue el que me sacó de eso, ¿no? Un lugar de escape,
No sé si me Claro, entiendo. Un lugar de... es que, tenía Eso, un lugar de exactamente, escape. un lugar de es que escape para cosas muchas que te cosas. marcan. Entonces, obviamente cuando te sentías así y me puse a jugar, yo recuerdo que luego yo, para no perder eso, porque no siempre podía ver El Señor de los Anillos, lo podía ver contadas veces, entonces yo lo que hacía en mi mente, me agarraba mis juguetes y me ponía a recrear sus batallas y cosas así para mantener viva esa emoción. Pero esa emoción es lo que me mantenía fuera de muchas cosas que pasaban en el día a día. Entonces, eso, creo que encontramos la palabra, un lugar de escape. ¿Para cuántos no? Quizá para ti, Gao, también funciona así, un lugar de escape. Y bueno, creo que está teniendo problemas ahí. Pero entonces, Gustavo, si puedes continuar con la charla. Sí, sí, sí. Ah, en lo que mencioné antes, Ujú. yo era muy fan, continuando. Es que, es que sí, me gustaba mucho. Era, era fan, por ejemplo, ah, de Hora de Aventura, ¿Sientes? de, Ajá, de Un Show Más. ahí puedo hacerte un pequeño inciso. Sí, ¿Sientes por que de supuesto. alguna manera eso ha influenciado en el tipo de cine y cosas así que consumes hoy en día? O por supuesto. Es recontra influyente las cosas que uno consume cuando es muy pequeño. No sé, pongámosle desde los 4 a 6 8 9 hasta 10 años. Yo creo que es muy influyente los gustos que uno tiene, porque, a ver, de repente tú mencionas que te gustaba muchísimo las películas que eran ambientadas en un entorno, por así decirlo, más real. Claro, porque cuando hablamos de un entorno medieval es hasta cierto punto un entorno real en el pasado, Ujú. pero sigue siendo real. Por otro lado, a mí me gustaban mucho más las caricaturas y sinceramente, ahora yo hasta preferiría ver una película animada, algo animado, hasta antes que una película real, Actuado, por un así live action. decirlo, actuado. Spider-Man, Sí, Spider-Man. Spider-Man, no, sí. Yo sí. encantado. De Yo verdad que tengo eso esa es, preferencia por la animación. eso es Y ahí interesante. se va viendo esa influencia que tuvo en mí. Es que Mm, ¿sabes qué pasa? A mí también, en una parte, pues me encanta hace unos meses estaba algo deprimido por temas personales, bueno, me dejó la novia. Y, tipo, yo quería ver algo para distraerme. Y, y tipo, no me atraían las obras actuadas por sí mismas. Había contadas obras que me atrajeran. Actualmente como estoy un poco más estable y ya, pues, ya veo cosas que sí, que son más variadas, menos ya no tanta animación. Pero que en ese tiempo solamente quería ver animación. Y yo decía, en un momento me pregunté, ¿por qué? Tipo, yo pensaba que era, bueno, yo mismo me di la respuesta que era, siento que esto es más feliz. Y yo mm, busco eso, yo busco eso. Recuerdo que me vi, ¿cómo se llama esta serie? Una serie de Netflix, creo que es Cognito Inc. o Trabajo Incógnito, no me acuerdo. Pero ok, es que esta serie es como un tipo Rick and Morty, pero con una mujer y que maneja Estados Unidos. ok, Y tipo, ya, creo que me suena Desde las algo. sombras, desde las sí, sombras. esa misma, esa misma. Y Sí, es Cognito Inc. Sí. sí, te juro que esa serie, yo no le hubiese dado una oportunidad no haber entrado en ese estado pues, de deprimido, ¿no? Aparte Mm, tampoco es antes un punto. buscaba obras que sean animadas, pero es que hay un punto de tu vida en el cual pues, buscas algo en específico para tratar de sobrellevar. Y, pues ese fue el punto. Recuerdo que también vi otra serie, aunque no me interesaban mucho las series actuadas. Me vi Daybreak y te juro que me la acabé ese mismo día. O sea, me acabé dos series en un día. Porque no hacía nada más que estar sentado en el sillón pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sé qué hacer, estoy deprimido. Y, y bueno, es que esas dos series me fueron bastante, porque aparte de ser comedia, tenían bastantes colores, eran bastante animadas. Y Ujú. tipo, esos ambientes son los que te relajan no te relajan, te ayudan a sobrellevar situaciones o te dan un escape de la realidad, como hacer otro Es poder un un tiempo. escape, pero Sí, Sí, algunas veces es necesario escapar. Es sí, necesario.
Sí, No es siempre, no cierto. siempre, pero es que sí. Fue bastante interesante porque yo siempre le decía a alguien cuando estaba caminando, oh, mírate Drake, y le daba mi historia de vida, de que todo estaba deprimido y me lo vi. Y Me así, cambió la vida. literalmente, Te cambió la vida. literalmente. Pero pasa, por ejemplo, hace poco estaba escuchando el podcast de Jordi Wild y hace tiempo me había descargado con Jordi Maquiavelo, que es un pues analista, no se define como crítico, se define como analista de cine o algo así. Creador de contenido en general, ¿no? Y hablaba de que él aceptó su bisexualidad abiertamente desde hace unos años y cuando las personas se enteraron, muchos le empezaron a decir como estás mal, estás enfermo, que esto no, al punto de que él se lo creyó. Y el que salvó su percepción de sí mismo fue el personaje de Aubrey Martell de Game of Thrones, que es básicamente un personaje abiertamente bisexual y súper masculino, a pesar de que le gustan los hombres también. Y esa Me recuerda, representación te da como, wow, ¿no? O sea, se identifica como yo, es como yo y aún así no pierde ni la confianza en sí mismo, ni cree que está mal, es súper masculino, es súper seguro, es súper... Porque claro, no digo que ser masculino sea lo que sea, sino la percepción que la sociedad tiene sobre la masculinidad en este caso, ¿no? Cuando eres bisexual o homosexual. Y, y él dijo que le salvó la vida. Wow. interesante, Ujú. Sí. interesante. Sí. No sé, hablando de eso mismo, hace unos días vi una serie en Netflix que también era de animación, pero trataba justo de algo similar, que, bueno, no la vi nomás como están recomendados y me pareció algo interesante el concepto, que era como un policía que es gay, pero es travesti, y es súper masculino. ¿Mm? Y me vi como, creo que se llama Q-Force, algo así, y me vi como su tráiler, y se me hizo súper raro, porque yo no sabía qué estaba viendo. Yo no sabía que es gay, es mujer o es hombre. Me confundió bastante, bastante. Es que es una de las Interesante. magias del cine que puede representar, bueno, menos en la animación en ese caso, que puede representar Claro, bastantes cosas sin darte algo claro, ¿no? Tipo, porque claro, yo me claro. quedé me confundido. Como que, Claro, es ¿qué es? verdad, es verdad. ¿Qué es? O sea, me dejó anonadado. Interesante, muy interesante. Y ahí quiero que hagamos una dinámica como para ejemplificar lo que estamos diciendo. Que les lanzo aquí. ¿Cuáles son, diría sus 5 mejores películas así personalmente, pero voy a ir más allá incluso? ¿Cuáles son sus A cinco ver. personajes, tanto de series de televisión como de películas, que ustedes personalmente consideren súper importantes? 5. ¿Importantes para mi vida personal o importantes en Sí. general? Para mi vida personal. Puedes tomarlo como decís. Un poco de ambos, te diría. Hasta cierto punto admiración, ¿no? Sí, exacto, también creo que cuenta. Bueno, creo que es algo clásico. Peter Parker. ¿Quién no quisiera ser el hombre araña? ¿Quién no Sí, se ha sentido Sí. identificado con Peter Parker? sí. O Con sus sea, miserias, con la su... primera trilogía de Spider-Man, que era la de Sam Raimi, creo, no estoy muy seguro, la interpretada por... Sí, la de Sam eh, Raimi con Tobey Maguire. Sam sí, Raimi. sí, sí, esa misma. Tipo, yo la vi de chiquito y... ¿Sabes cuál fue el momento en cuál más me gustó? Creo que marcó bastante. Fue cuando Peter Parker ya es atrapado por Venom y se vuelve emo. Y, Sí, se vuelve emo. Él es el Bully Maguire que se le conoce El en el Bully sí, cine Maguire. popular. sí, haciendo su bailecito y todo. Es que ese tipo de personajes se pusieron bastante de personalidad actualmente, porque me gusta bastante el color negro, me gusta como el estilo emo, un poco de arqueto, pero no tanto así, obviamente. Y, y como él, hay varios más personajes. A ver, otro personaje que se me viene a la mente. ¿Qué hacer? Hace como unos 5 años creo que vi Rick and Morty. Bueno, para los que no sepan, yo tengo 17, imagina vértelo a los 12. Eh, ¿Cómo va a influir ese Sí, personaje en ti? ¿Cómo crees que influiría un personaje tan desagradable como puede ser Rick Sánchez en una Arrogante. cosa? Bueno, arrogante. Es más bien un villano, o sea, es más un que otra cosa. antihéroe, es un antihéroe. Un Pero es antihéroe que, tirando para villano incluso.
Algo pero así es que como... Sí, tú tratas de sacarle lo bueno a alguien que ves malo, pero al que le tienes admiración. Y es que eso yo hice, o sea, Project Sánchez tiene bastantes, muchísimas partes malas, muchísimas. Pero es que luego puedes ver ciertas reflexiones y te das cuenta que no es totalmente malo. Quiere a su familia, a pesar de no demostrarlo. No es la manera correcta en lo que lo hace, pero como tal se preocupa, ¿verdad? Aparte de ser alguien súper inteligente, que eso es algo Es que verdad, o a sea, mí me a decir interesa verdad, bastante mostrar. siento que ese tipo de personajes como de Rick o de Boyan Horseman son el tipo de personajes que por alguna razón, a pesar de que sabes que están mal, quieres ser como ellos. Es que sí, o te identificas o quieres ser así. Tú dices, no, no sé, quiero ser como este caballo triste. Bueno, yo soy este ahí caballo triste. Sí, es sí, interesante. Y también podríamos añadir esa lista de personajes tipo que son alabados por la cultura popular por su capacidad que tiene. Ah, de repente podríamos añadir The Peaky Blinders. Eh, Sí, 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 sí. eh, El personaje de sí, Cillian sí, Murphy que se me acaba de ir aquí. sí, sí, sí. Sí, y así personajes tipo que, ah, Que, que la que serie sí misma, conforman son íconos, sí, íconos. son iconos tanto de ser como de todo, y la serie misma jamás los pinta como buenos, Sí, no son pero buenos. te dan un lo que pasa trasfondo lo con, suficientemente grande como para que entiendas sus motivaciones, y es como, a pesar de todo, yo quiero ser como este tipo. lo que pasa con la mayoría de esos personajes es que ya los ponen como en un pedestal en un principio, como ya tienen la vida hecha, ya son grandes, o sea, ya tienen Eso, grandeza por sus eso. cualidades. Lo Y mismo verlos con en Walter White. situaciones malas. Sí, Lo mismo con es Walter que sí, White. bueno, Walter White fue creciendo poco a poco y ya pues se pone en un pedestal. Él inició como, bueno, un simple profesor que no sabe hacer con su vida y iba a morir. Pero es que ya después lo pones O como en... Tony Soprano, Yo no me vi Los de Los Sopranos, pero Sopranos. me dijeron que bastante buena, bastante buena. No, sí, a decir verdad, Patrick, sin Patrick ese personaje. Bateman Ah, Patrick Bateman. de American Sin, Psycho. pero sin Tony Soprano, sinceramente, ninguno de ese tipo de personajes existiría. Él marcó las bases. Sí, Es sí, que sí, sí, sí. a lo que iba es que a la mayoría de la gente le gusta ver a personas que lo tienen todo en situaciones normales, en situaciones de decadencia. Y que eso es lo que pasa con personajes tipo Boya Horseman. El león es millonario, bueno, mientras que transcurre la serie tiene bastantes trabajos que le gustan, pero siempre encuentra la forma de sabotearse el mismo. A la gente le gusta ver cómo sufre. A mí me gustaba ver cómo sufre, porque yo sentía, él se lo merece. Eso ¿Qué mismo, hace? es parte de la Eso es gracia de curioso. todo. Sí, es muy O sea, curioso, porque es parte de la en gracia, ¿sabes? Como en parte te ese sientes sentimiento de mal, que se pero lo en parte merece. dices, se lo merece. O sea, tú dices, pero weón, ¿por qué hiciste eso sabiendo que esto iba a pasar? O sea, te lo mereces. Me siento mal por ti, pero no puedo negar que te mereces lo que te está pasando. O sea, al final, ¿cómo quedó? Pues sí. No, a mí me dejó algo que desear, porque yo no quisiera que terminara así, con la redención. Yo deseaba algo más, o tal vez extenderlo un poco más. Pero Sí, en quizá darle un general, final más apropiado para las cosas que hizo, como de Walter White, ¿no? Que terminó muriendo, o sea, era obvio, iba a claro, haber consecuencias de algo todo así. lo que pasó. Algo así. O sea, que tenga las consecuencias. O sea, se muestra que sí tuvo las consecuencias, pero no las necesarias. O sea, estuvo un tiempo en prisión y terminó pues diciendo, voy a mejorar. Y yo me quedé ahí, ok. Y esto suena la canción de Mr. Blue, que eso me ¿Pasó? pone a Creo chillar. que se le cortó. Sí, creo que se te Esa cortó. canción me Bueno, obsesiona con el caballo mirando como las estrellas. para... Es un escenario que te transporta, no sé, Es que No también es no sé si me esperábamos... dan injusto. Ahí ganas de decirlo. Es continuando, el final. continuando, De que sí me continuando. gustó, Es que pero acabó. creo que es Esta cosa que me injusto el acompañó buscar durante, no sé, consecuencias muy quizás negativas semanas, habiendo a los meses. personajes. Que, Te, Cuando no tiene te por va a qué, afectar. más o menos. cuando no tiene por qué. Porque es cierto que BoJack Horseman la cagó muchas veces, muchas veces. Pero hasta cierto punto a veces no sabía cómo hacer las cosas. Tipo, era su experimentación, a pesar de que ya era alguien muy mayor, pero en su experimentación cometió esos errores y no sé, yo
Aparte que también a veces es peor que siga viviendo que haya muerto. Es mucho Sí, peor creo que no más sufrimiento bien es no, continuo. la muerte hubiera sido una forma de paz para él mismo, Sí, de todo. sí, Sí, es una una forma de forma dar de paz. paz. Sí. Y para seguir dentro de la Sí, pero son línea, muchos espectros, son muchos sí, sí, la espectros. verdad. Sí. Y justamente como para no perdernos en esta línea de personajes, ¿los tuyos cuáles son, Gustavo? Mm, ¿Algún personaje? A ver, déjame. Ah, no estaría seguro, ¿sabes? Ahorita no se me viene. Mm, ¿Y qué ninguno, tal con ninguno los así. tuyos? Los Luego se me míos. van a venir. Sí. mm, yo creo que iniciaría desde abajo, no hacia arriba. Lo- Creo que el obvio que dijo también Gaot estaría dentro de mi lista, que es Peter Parker, ¿no? ¿Cuántos no Ah, claro. crecimos viendo al Spider-Man de Tobey Maguire? Yo era fanático de ese Spider-Man, me veía sus películas. Creo que durante un tiempo fue el único tipo de película que veía. Durante un tiempo fue el único. De superhéroes. Sí, supongo que no sería así si no sería el tipo de superhéroe, porque también había otros superhéroes, había Superman, había Batman, pero parecían muy lejanos, tanto moralmente como personas, un alienígena Ah, claro. con superpoderes y el otro un millonario, así, cosas que no puede ser, pero te mentiría si no te digo que algunas veces me miraba al espejo y decía, yo podría ser Spider-Man, ¿sabes? Entonces, quizá eso me marcó desde pequeño. Si los siguientes dos personajes, uno es muy reciente, uno es muy reciente, y los otros dos no tanto. El primero creo que debo admitir que el personaje de Miles Morales, de estas nuevas películas, Otro me Spider-Man. ama, otro Spider-Man, sí, me ha marcado mucho, por un motivo bastante claro, que es que representa un poco la apertura de eso, porque aún así, a pesar de Peter Parker, o sea, mostrarte otra cara de Spider-Man diferente, afro afroamericano, latino descendiente, cosas así, ¿sabes? Es como amplían más el mito de que literalmente cualquiera puede llevar esa máscara. Y el viaje, Volviste. interesante, volvió nuestro querido. Y solo te podía volver con una frase legendaria. Pero Entonces, sí, mientras, muy bien logrado las frases de las ideas generales de Spider-Man que Stan Lee planteó de cualquiera puede ser. sí, Porque si exacto. tú te sientes identificado de esa manera, entonces sí está muy bien logrado el personaje. Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Y con eso también, es lo que te decía, ¿no? El viaje personal que tiene, porque es un poco junta varios factores. No solamente el peso de ser de llevar el mito de Spider-Man como lo llevaría Spider-Man, sino también la presión que tiene. Y la primera película, el mensaje de expectativas, creo que es uno de los más poderosos que tiene, porque muchos de nosotros, las personas del día a día, nos vemos sometidos a expectativas que tienen, desde nuestros padres, nuestras familias, hasta incluso expectativas de nosotros mismos. Y no lo sé, siento que dentro de esa línea de eso, explora un viaje personal, un entendimiento de algo bastante poderoso a nivel narrativo y que muchas personas se pueden sentir identificados con eso. Y Sí, los otros las dos primeras personajes, películas de Spider-Man son de descubrimiento. sí. Y creo que el personaje en general es como sufrimiento, eh, que le vaya mal en general. Spider-Man no es Bruce Wayne, no es Batman que va a tener todo así, más bien su sufrimiento es más impuesto por él No mismo. es Tony Stark. Ajá, no es Tony Stark, no van disfrutando ahí de las cosas. Él más bien a veces ni siquiera elige sufrir. Como Batman, por ejemplo. Batman elige sufrir siempre. Sí. Pero,
Sí, ahí está nuestro querido regreso. Volviste. Batman soy yo. Pero sí, Continuamos, pero, continuamos. pero Problemas Spider-Man técnicos, pero ya estamos ready, es estamos ready. forzado a elegir entre su propia felicidad y el hacer bien su trabajo. Y es su elección. No es su elección, o sea, es su sentido de responsabilidad. Y creo que es algo interesante porque muchas veces lo que a veces nosotros, las personas del común, tenemos que afrontarnos, muchas veces tenemos que hacernos cargo de responsabilidades que a veces no nos traen la mayor felicidad, pero las hacemos. Y creo que, bueno, esa sería una interesante pregunta a responder. ¿Y por qué las Supongo hacemos? que Que sí son porque, los valores. sí, En este caso, Peter Parker hace ¿Por qué? lo que hace porque sus valores le dicen que tiene que hacer eso. Porque ella es la persona, porque él es la persona que ha tenido esa oportunidad de tener la máscara y entonces él tiene el deber, según sus valores, porque claro, si la máscara, me refiero a la araña, hubiese mordido a alguien más, entonces ese alguien más podría decidir, no, pero de repente digamos una persona que no quiera hacer lo mismo que hace Peter Parker. Digamos a una persona que no tenga los mismos valores que él. Entonces esa otra persona fácilmente podría no hacer lo que hace Spider-Man porque él no tiene los mismos valores. Pero si le tocó llevar la máscara a alguien que tiene los valores, entonces sería fallarse a sí mismo y a sus valores, porque primero es una labor de él mismo, luego es la labor social que llega a hacer, pero primero es de sí mismo. No puede fallarse a sí mismo y para no fallarse a sí mismo tiene que llevar esa máscara. eso, ese es un interesante, muy interesante punto de vista, decir verdad. Y sí, podría decirse. Naruto es el Peter Parker del anime. No digas. Es que escuchándolo de hace rato, como que el tipo de Naruto, bueno, Naruto fue una serie con la que Ya. yo crecí ya, que influyó bastante y de chiquito yo lo veía cada que llegaba a casa. Y tipo, justamente dijiste que todo lo que tuvo que sufrir Peter Parker y que a pesar de ello no se hace malo, es que literalmente es lo mismo que pasó con Naruto. Literalmente, de chiquito sufrió bastante. La gente no lo quería y lo rechazaba. Él tranquilamente pudo aceptar eso Claro. y ser el malo de la historia, ¿verdad? Pero no lo hizo porque justamente como tú dices, siguió los valores, su camino ninja. Algo cringe, la verdad, pero no sé, se me hace algo Eso chistoso. Se de, me hace algo eso chistoso. de tener enfrente tus valores es algo Solo quería decir esencial eso. que tienen que tener todos los personajes. Porque difícilmente se presentan personajes sin valores en las series o en el cine. Siempre se presentan personajes que ya están definidos. Algunos descubren y, y se cuestionan sus valores, pero principalmente lo más común es eso, personajes que ya están definidos, sus valores. Y luego su historia, lo que se va a debatir si lo que hace está bien o está mal, eso es lo que se tiende a ver. Y sí, sí, o a decir verdad, bastante profundos análisis en ese sentido. Y sí, yo creo que Spider-Man es un super, bueno, no solo Spider-Man, sino ese tipo de personajes dan mucho para ese tipo de análisis. Y bueno, pero no son los únicos, yo siento. También hay, dentro de esa línea, quizá, ¿a quién agregaría? Yo creo que agregaría. Daenerys, debo admitir que es Daenerys Targaryen, la Khaleesi de Game of Thrones. Es una. Es una. Es un personaje que me encanta porque, por más de que su final haya estado ahí, porque es un símbolo de empoderamiento femenino como pocos se han visto en la historia de la televisión y del cine en general. Y
no sé si sea el más adecuado para hablar de eso, pero sinceramente, como espectador, el poder que tiene, o sea, no te imaginas la cantidad de personas querían que un personaje femenino sea la regente, reina y todopoderosa mandataria absoluta de un mundo patriarcal a más no poder porque es un mundo medieval. Y eso me parece increíble porque, o sea, extrapólale eso al mundo real y lo que sería de verdad. Entonces, sí, o sea, eso, ¿no? Una presidenta mujer. Sería una sociedad matriarcal. ¿Qué le hace falta al Perú? Patriarcal, sí. Vamos, Keiko. Entonces, Ah, mentira, no apoyo a eh, Keiko. me parece fantástico lo que puede llegar a lograr un personaje. Y a veces algunos no se ponen a pensar en la magnitud de eso y la magnitud de la cagada que le hicieron por eso. Luego lo que hicieron con el personaje. Pero, y por último, otro personaje que me marcó mucho y que siento que yo decía, empatizo con este personaje. Hay dos con los que me parecen muy paralelos. Uno es Tyrion Lannister, también de Game of Thrones, que me parece fantástico. A lo mismo, o sea, es que, bueno, con Game of Thrones ahí no voy a hablar de finales, pero, pero la construcción de Tyrion era de las mejores que jamás he visto en un personaje. Increíble. Desde el arco de su dualidad moral, de las cosas que hace, porque lo hace todo fantástico. Y creo que el último que el último personaje que diría sería justamente Tony Soprano. Porque Tony Soprano. Soprano también es la cantidad de personajes que dio a... Sin Tony Soprano, la mitad de las grandes series y películas con esos antihéroes, ese personaje de que está haciendo mal y aún así es el protagonista y todo, no existiría. No hubieran Los llegado mucho protagonistas después. malos. Los protagonistas malos. Sentó las bases para... Cambió el cine, cambió la televisión, literalmente. Entonces, un personaje que sea capaz de hacer eso, porque lo que decía, o sea, ya no es solamente a nivel personal, sino lo que le ha otorgado luego a series, películas que han formado parte esencial de mí mismo. O sea, y cuando lo vi dije, wow, de verdad, vaya genialidad de personaje. Entonces yo creo que esos serían los personajes que a nivel personal más aprecio les tengo. Un poco variados. Un poco Sí, variados. sí, un poco variados. Hablando de personajes, ¿qué opinan de los personajes bueno, de los personajes emos en general? Yo pienso que va muy directamente relacionado con algo que es la normalización de la depresión. Sí te escucho, Y, pero si lo y puedes se me ha volver a escuchado. decir, eres libre de hacerlo. Claro, claro, o sea, es que claro, va normalmente relacionado con la normalización de la depresión. Porque, bueno, actualmente cualquier persona puede decir tengo depresión así de la nada. Es que es un tema serio que mucha gente lo toma a la ligera. Pues que eso tiene un punto bien incrustado con estos personajes. Porque uno ve a aquellos personajes que son así. Y tipo dice, ah, qué chévere que son, ¿no? Pero no sabe cómo es que es la verdadera cara de la moneda. Cómo es que llegaron a ese punto, ¿no? O sea, dices, oye, qué cool que se ve él. Quiero ser como él, quiero imitarlo. Y pues formas parte de esto que está mal, que es normalizar un Claro, problema grave. personajes con O una sea, psique ¿ustedes qué distinta. opinan de esos personajes? Personajes con no héroes, no Mm, así, sino más un, un personaje triste. Simplemente un personaje triste, un personaje... Bueno, es que sí, cada serie tiene
Uno que siempre se representa como el callado, el que es interesante, que atrae a toda la gente, que atrae a todas las vistas. O sea, Sí, la verdad, ¿qué opinan acerca de ello? supongo que es algo que no me he centrado, pero sí entiendo a lo que vas. Y yo siento que también va un poco a esa parte de la población que no se siente héroe y jamás siente que sería un héroe ni siquiera de su propia historia. Y tener tan solo un Están más desenlace, acompañados con la culpa. La culpa siempre está con ellos. sí, la culpa siempre está con ellos, exacto. Y encontrar tan solo un respiro ya es una victoria. Entonces yo creo que eso es algo bastante, bastante interesante, un concepto bastante, bastante interesante. Y también lo grandioso que puede ser el cine, mira. Puedes crear Representa historias, diferentes aspectos de ajá, personajes. exacto, y aspectos de las personas que quizá otros tipos de arte no podrían. Una canción puede hablarte, pero de este tipo, una persona así. Pero en el cine, encima de que sea una canción, que te ponen una canción de ya por sí habla sobre eso, te representan al personaje con una historia completa. Entonces es como lo poderoso que es el cine. Y yo creo que para ir entrando en la fase final de este episodio, que ha sido bastante interesante y bastante lleno de cosas que decir, yo puedo decir que sí, el cine cambió mi vida. Sí, por supuesto. ¿Tú podrías decir lo Igual, mismo, amigo? po- Sí. podría decir, podría decir que respecto a mi manera de entretenimiento actual y la manera también en la que soy, también ha influido a la manera en la que consumía desde que era pequeño. Mm. De que tiene Yo influencia, creo que sí tiene pero mucha influencia. marcar en general no. O sea, sí, tiene su influencia bastante grande, pero es que hay más cosas, o sea, videojuegos, como un mismo podcast puede hacerlo, o simplemente ver videos en YouTube. Hay muchas cosas que pueden cambiar, que pueden influir Es cierto. Sí, eso es en tu verdad, lo que desarrollo dices. personal. El cine sí forma parte de ello, pero no diría que es lo que te marca. Bueno, claro, hay personas a las cuales sí le puede marcar. No sé, en mi Ok, caso, también es una siento que no forma es de así. verlo. Siento que no es así. Y también es un poco de también lo complejo que es este mundo, ¿no? Tener la percepción de cada una de las personas. Y sí, en general hemos hablado bastante cine y vida, cine en nuestras vidas, en cine en la vida. Y yo creo que desde ahora podemos verlo, la magnitud que a veces no le damos a este tipo de contenido y que es muy poderosos. Y como de lo que decíamos, ¿no? Es una forma de contenido que no conozco a nadie en el mundo que no, de alguna manera no lo consuma. Y es tan global que quizás sea uno de los medios más masivos y poderosos que tenemos como especie para transmitir cosas. Sí, poderosos, como dijiste, justo ahorita se me vino a la mente el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta del poder que puede tener la propaganda a través de visual y también este, para compartir a las personas las ideas, Sí. para, para plantear la idea, por ejemplo, aquí no, pero allá en Estados Unidos, contra los nazis y ella mismo en Alemania, reafirmando las ideas del Partido Nacional Socialista que había. Sí, sí, sí. Y Y muy es muy, poderoso, por eso, muy poderoso. sí, muy poderoso. Y también lo mismo pasó en la Guerra Fría contra el comunismo y Rusia y la Unión Soviética en ese entonces, con películas como Rocky y así. Y Sí, sí, es un arma muy poderosa que tenemos. Y por eso creo que como reflexión final, como espectadores también debemos empezar un poco a apreciar más y pensar más en el arte en general que consumimos.
porque en nuestras manos está también llevar muchos mensajes positivos, cambiar muchas vidas, darle más foco a artistas que tienen una gran propuesta detrás y no solamente consumir por consumir. Entonces, eso creo ha sido un gran episodio el día de hoy. Demoró bastantecito, pero creo que se cocinó parejo y yo lo disfruté bastante. No sé ustedes qué dicen. Joder, sí. Sí, Sí. la verdad fue muy bueno. Siempre es bueno, Siempre es bueno siempre es hablar. bueno hablar, escuchar cómo se ven las cosas. Sí. Hablar de cine. Totalmente. Bueno, para nuestros oyentes, no olviden checar los links que tenemos puestos en en la descripción de este podcast. Y sigan escuchándonos, que muchas más cosas se vienen en el futuro. Esto es apenas el inicio. Nos despedimos con esto. Conmigo será hasta la próxima. Adiós. Bye bye, no tengan depresión.